Como ya le había comentado, es una invitada muy especial internacional de España. Ella es psicóloga y especialista en educación inclusiva con una amplia trayectoria como docente, orientadora y directora de centros educativos. Es miembro de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y de la Cátedra de Altas Capacidades de Cádiz de la Universidad Pablo Olavide. Ha liderado proyectos de innovación educativa y asesorado a ministerios de educación en diversos países de Latinoamérica en temas de inclusión y diseño universal para el aprendizaje DUA. Autora de numerosas publicaciones y reconocida internacionalmente por su labor en la promoción de escuelas inclusivas, equitativas y de calidad. Sin más preámbulos, damos la palabra a Coral Elizondo, a quien agradecemos por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia con su ponencia titulada Diseño Universal de los Aprendizajes. Adelante, querida Coral. Muchísimas gracias por la invitación. Eso primero, Roset y Carmen Gloria, que son las que os pusisteis contacto conmigo. Y muchísimas gracias a todas las asistentes que estáis hoy aquí en esta tarde bueno, en esa mañana para vosotros, ¿verdad? De jueves, pues dispuestos a aprender y profundizar sobre la educación. Mi idea es estar hablando durante 40 minutos. Ya os han comentado, ¿verdad?, que todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la exposición, que las vayáis escribiendo en el chat. Y la idea es dejar los últimos minutos para abrir un debate, contestar preguntas, reflexionar sobre todo lo que hemos ido profundizando. Así que la propuesta que traigo hoy es una propuesta práctica, ¿verdad? Aterrizada a la realidad de la educación superior, a lo que sería la universidad. ¿Cómo podemos diseñar para todos en la universidad? Cómo pasar de algo abstracto, que puede ser un diseño universal para el aprendizaje, a nuestra práctica universitaria. Cuando utilice esta letra diferente que se reconoce enseguida, ¿verdad? Esta letra cursiva, van a ser reflexiones para luego llevar a ese momento del debate, si os parece interesante, o que podéis llevar a vuestros espacios, ¿verdad?, de reflexión en la universidad. Yo hablo muchísimo de educación inclusiva desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Incluso dirigí aquí en España, en la comunidad donde vivo, un centro autonómico de educación inclusiva. Y yo siempre digo que la educación inclusiva no se improvisa. La educación inclusiva se planifica y se diseña. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje lo que nos va a ayudar es precisamente a ese diseño, ¿verdad? Ahora estamos a punto de empezar las clases, aquí en España también, el 1 de septiembre, que es lunes, empezamos las clases, yo también empiezo con mis formaciones y previamente todos los docentes estamos planificando, programando, diseñando nuestras propuestas didácticas para el aula. Pues hoy aterrizamos precisamente en un diseño universal, un diseño que contempla a todos los estudiantes, que no deja a nadie atrás, un diseño que no segrega. Así que ahí es donde voy a centrar mi intervención. He puesto cuatro bloques, los bloques estarán numerados, vais a ver distintos números y todos con una huella digital. Y ahora vais a ver por qué hago este guiño a la huella digital. Lo primero, el primer bloque que yo voy a hablar está centrado en el cambio de mirada
del DUA 3.0, ¿verdad? En esos aspectos que el DUA 3.0 nos hace contemplar que la mirada es una mirada ética a la diversidad, respetando precisamente a la persona, respetando al individuo, y por eso el guiño a la huella digital. El cambio de mirada, una mirada ética, aborda entonces en primer lugar lo que es la identidad. Se pasa en el DUA 2.2, hablábamos de variabilidad, ¿verdad? Estaba basado en la neurociencia, por supuesto, el 3.0 también tiene las mismas bases neurocientíficas, pero se da un paso más y de la variabilidad humana nos situamos en las identidades, en el respeto de las identidades. Así que el DUA para mí es un poco romper con la idea del estudiante promedio, romper con la idea de aulas de talla única, y contemplar la identidad, contemplar esa singularidad de personas, de identidades que tenemos en nuestro aula, siempre con una mirada de respeto hacia la identidad, ¿no? Otra de las cosas que quiero destacar, y por eso precisamente lo de la huella digital, es este estudio, ¿vale? Lo tenéis ahí referenciado en el año 2021. 2021. Alguien tiene el micrófono abierto. Pura Miguelina, lo tienes abierto. Ya está. En el año 2021 se investigó, y lo podemos encontrar en el artículo, ¿verdad? Que los cerebros se compararon con huellas dactilares. Los cerebros son únicos. El aprendizaje ya sabemos que modela nuestros cerebros, nuestras vivencias modelan nuestros cerebros. Los estudiantes modelan sus cerebros cuando están con nosotros en el aula, y estos investigadores hablaban incluso de una huella dactilar única para cada persona. Así que relacionándolo con la identidad y con la neurociencia, tenemos cerebros únicos a los que vamos a respetar y contemplar en nuestra programación, ¿no? En nuestro diseño. El DUA por primera vez habla de sesgos cognitivos, de sesgos culturales, de sesgos académicos. ¿Y qué quiere decir esto en nuestro diseño? Lo que quiere decir es que no hay una única cultura que prevalezca por encima de las demás, ¿verdad? No hay una única forma de expresarse que prevalezca por encima de los demás, y no hay una única identidad que prevalezca por encima de las demás. Así que por primera vez en unas pautas, en un marco DUA, aparece el concepto de sesgos desde estas tres dimensiones. Y otra de las cuestiones que yo siempre incido mucho es en que diseñar, por lo tanto, es una decisión ética, y que siempre los docentes tenemos que hacernos esta pregunta cuando estemos preparando esas planificaciones, esas programaciones para el aula. ¿A quién dejo fuera cuando yo estoy diseñando mis clases? ¿No? Esa es la pregunta. Porque en un diseño universal tengo que contemplar a todos y cada uno de mis estudiantes desde el primer momento en que yo me siento en la mesa a diseñar. Así que, ¿a quién dejo fuera cuando diseño mis clases? Esta sería la pregunta que siempre tiene que estar ahí, ¿no? En el momento del diseño. Otro de los conceptos clave
que aparecen en el DUA y que se contemplan en la actualidad es el concepto de neurodiversidad, entendido como un hecho biológico. Simplemente es eso, ¿no? Es contemplar que los cerebros, igual que las personas, somos diferentes, pues entender que esos estudiantes a los que yo estoy dirigiendo mi clase, procesan la información de diferente manera. Hablar de neurodiversidad entonces como un paradigma es entender que todas esas formas de procesar la información naturales, ¿verdad? Ya os he dicho que es un hecho biológico, son valiosas. Todas son igual de valiosas, que no existe un cerebro normal o no existe tampoco un cerebro mejor que otro, sino que todos los funcionamientos neurocognitivos son correctos y por eso esa mirada ética, en este caso al diseño, ¿no? Al diseño didáctico. Hablar del DUA es hablar de justicia social, de ética, pero siempre desde la didáctica, siempre desde la didáctica. Ese era el primer apartado. Un poquito quería hablaros de esos 4 aspectos fundamentales que aparecen dentro del marco DUA 3.0 por primera vez y que abordan esa ética en el diseño, ¿no? El marco DUA, el DUA 3.0, es un marco educativo, ahora lo vamos a definir, que nos va a servir para diseñar, pues por ejemplo, esta clase que yo estoy preparando hoy o para diseñar la asignatura que yo imparta en el máster o que yo imparta en el día a día. Así que tenemos que entender que el diseño universal para el aprendizaje 3.0 en la actualidad, hasta hace un año, relativamente poco, ¿verdad? Antes era el 2.2, es un marco que nos va a servir, un marco educativo, pedagógico, didáctico, fundamentalmente, que nos va a servir para diseñar. Lo primero que quiero que entendamos, y esto es importante, es que cuando hablamos del DUA no hablamos de estrategias aisladas, aunque lo podamos concebir así por sus pautas y consideraciones, en realidad no son estrategias aisladas, es un marco conceptual que conecta y que en su base tenemos la neurociencia, tenemos la pedagogía, incluida la didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía y tenemos que tener siempre esa mirada ética y respetuosa hacia la diversidad humana. Así que, aunque a priori lo podamos concebir y entender como estrategias aisladas, es un marco. Eso es el primer punto que quería incidir para que lo entendieseis. Es un marco educativo, es un marco pedagógico que nos va a guiar, nunca a imponer. Esto también es importante, este cambio. No son puntos de verificación que yo tengo que chequear como si fuese un checklist, que yo tengo que verificar y comprobar, sino que van a ser consideraciones, guías, orientaciones, que me van a ayudar en ese diseño de un entorno de aprendizaje, entendiendo entorno de aprendizaje como no solo el currículo, sino también los materiales que utilizo, el espacio que utilizo. Así que hablamos de un entorno muchísimo más amplio, ¿no? Un ecosistema. El año pasado estuve en Uruguay y hablaba de ecosistemas inclusivos, un ecosistema de aprendizaje, para que sean accesibles, para que sean inclusivos, para que sean equitativos y desafiantes para cada estudiante. Y para mí estas 4 palabras que he puesto en negrita serían las 4 palabras mágicas. Un diseño de un entorno de aprendizaje accesible es que es para todos, ¿verdad? Elimino esas barreras y favorezco facilitadores para todos. Inclusivos es
simplemente que no segrego, ¿vale? Yo siempre digo, cuando hablemos de inclusión, vamos a más que incluir, vamos a pensar que dentro ya están todos, que no tengo que segregar, ¿vale? Sería ese un poco el foco. Equitativo quiere decir, pues, ofrecer más ayuda y de más intensidad a quien más lo necesite. Y desafiante, al empezar estábamos, Carmen Gloria y yo, hablando precisamente de las altas capacidades intelectuales como los grandes olvidados, pues que lo que yo diseñe sea desafiante para todos los estudiantes. Por lo tanto, aquí tenemos que irnos también a una enseñanza multinivelada, a ofrecer retos y de diferente intensidad. Y eso es el DUA. El DUA nos ofrece ese marco educativo que nos va a guiar a través de 9 pautas y un número de consideraciones, ¿verdad? Para lograr ese diseño para todos los estudiantes. Con respecto al DUA 2.2, que era el que conocíamos, la versión que teníamos antes, se elimina la fila de abajo de aprendizaje experto y la meta es garantizar que nuestros estudiantes sean autónomos, es decir, que cuando terminen su licenciatura, su grado, los estudios que estén haciendo en la universidad sean autónomos, que logremos, ¿no?, esa capacidad que puedan participar activamente, que tomen decisiones y siempre al servicio de, pues, esas competencias, esos objetivos que nos marca el currículo. Así que la meta en el DUA 3.0 es la autonomía del estudiante. Se habla de la agencia del estudiante. Se elimina la palabra proporcionar y aparece la palabra opciones de diseño. Y eso os lo he dicho antes, esto es importante. Ya no es tanto que proporcione, que haga una lista de verificación y que compruebe que casi todas las pautas están, sino que nos ofrecen opciones para que yo pueda diseñar de forma inclusiva, equitativa, accesible y desafiante para todos los estudiantes. Por primera vez se contempla que las pautas, las 9 pautas, este marco de diseño, que sea una herramienta no solo para docentes, sino también para estudiantes. Se promueve siempre una naturaleza colectiva del aprendizaje y aparecen conceptos como los que os he puesto ahí en negrita, como colaboración, interdependencia, aprendizaje colaborativo. Aparece por primera vez el sentido de pertenencia a la comunidad, algo muy importante si hablamos de inclusión y de identidad, ¿verdad? Y se promueve esa reflexión individual, esa metacognición, no solo colectiva, sino también individual. Aparece también una capacidad emocional que ya venía, por supuesto, en el DUA 2.2, pero más desarrollada. En este caso se habla de empatía, incluso de prácticas restaurativas, de cuestionar todo lo que sea excluyente, ¿no?, en las propias prácticas. Y fijaros que aquí, si ponemos el foco tanto en docentes como en estudiantes, los estudiantes, cuando estén trabajando en equipo, tienen que cuestionarse esas prácticas excluyentes, y los docentes, cuando estemos diseñando nuestra propuesta didáctica, tengo también que cuestionarme si lo que yo estoy diseñando es excluyente o no. Así que estas, por encima, de nuevo, ya os lo cuento, estas propuestas, estos pequeños grandes cambios que hay en cuanto a las pautas del diseño universal para el aprendizaje 3.0, nos hace tener una mirada muchísimo más ética y mucho más alineada con pues uno de ese número 4, ¿verdad? O incluso pues con esa educación inclusiva, utópica a la que caminamos. A priori ya lo veis que la propia pauta, os pasaré
el enlace, a lo mejor lo tenéis, de CAST, de las pautas 3.0 en español, y a priori puede parecer que es lo mismo, pero esos pequeños matices de los que voy hablando hacen que tenga una mirada muchísimo más ética, ¿no? Y más cuidada, sabiendo que el objetivo es empoderar a nuestros estudiantes, es lograr la agencia de nuestros estudiantes, es darle las herramientas, las competencias para que luego puedan desarrollar, ¿verdad?, ese aprendizaje a lo largo de la vida. No vamos a ver el DUA de arriba abajo, por colores, por redes, como habitualmente, voy a venir un momentito aquí, habitualmente el color verde, el color berenjena y el color azul, sino que la mirada que quiero hoy que tengamos al DUA es por filas. Vamos a mirar el DUA de izquierda a derecho, a derecha, lo que sería del acceso, ¿vale? Simplemente del acceso a un aprendizaje mucho más autónomo, que serían las funciones ejecutivas. Así que en la mirada que vamos a tener en el diseño, ¿verdad? Ese diseño ético de nuestras asignaturas, yo lo primero que tengo que pensar es que realmente si es accesible para todos mis estudiantes. Luego tengo que pensar qué apoyos, vamos a hablar también de andamiajes, ayudas, van a necesitar los estudiantes. Y por último, nos vamos a centrar en ese aprendizaje mucho más autónomo, en esa agencia del estudiante que tiene en esa meta, ¿no?, que era lograr la autonomía. Y nos vamos a ir a las funciones ejecutivas. ¿Cómo lo voy a ir explicando? Pues vamos a ir viendo, ¿verdad? El acceso, iremos viendo cada una de las pautas con 3 ejemplos. En cada una de las pautas no voy a explicar qué son las pautas, sino que directamente me voy a ir a ejemplos para que lo entendáis mejor. El diseño universal para el aprendizaje, a cada uno de esos rectángulos le llamamos pautas, así que tenemos 9 pautas. La primera pauta es acoger con agrado intereses e identidades, percepción, interacción, esfuerzo. Ahí estáis viendo los títulos. Y cada una de las pautas tiene una serie de puntitos dentro, que era lo que antes llamábamos puntos de verificación, y que ahora son esas orientaciones, esas sugerencias que nos van a guiar, ¿vale? Nunca chequearlos por completo, pero sí que nos orienta, nos acompaña en el diseño, en ese diseño ético que es el que vamos a hablar. Así que nos vamos al primero, a las opciones de diseño para la accesibilidad, ¿vale? Este es el acceso. Ahora me doy cuenta que no os lo he puesto, luego os lo pondré. Opciones de diseño para el acceso. Y tenemos 3 pautas. La primera pauta, para acoger con agrado intereses e identidades. La segunda pauta, para la percepción, y la tercera pauta para la interacción. Así que lo primero que nos dice el DUA es garantiza que lo que estás diseñando es accesible. Vamos a ir viendo más detenidamente cada uno de estas pautas. Las opciones de diseño para acoger con agrado intereses e identidades serían las preguntas relacionadas. ¿Alguno de tus estudiantes en el aula siente que su identidad está invisibilizada? ¿Quién? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer como docentes. Y he puesto 3 propuestas
dentro del diseño 3.0 que nos ayudarían a trabajar esta pauta. Por ejemplo, para empezar el semestre, les contaba al empezar, mientras que estábamos preparándonos, que yo siempre, siempre inicio mis clases en el máster con una carta personal que yo escribo a mis estudiantes, donde comparto pues intereses, expectativas, experiencias, pruebas, qué es lo que espero aprender, qué es lo que quiero aprender, qué es lo que me entusiasma, dónde voy a necesitar ayuda. Y entonces empezamos a escribir en una carta, ¿verdad? Pues todo lo que sería fortalezas, intereses, debilidades, necesidades, retos, desafíos de cada uno de mis estudiantes. Y me escriben esa carta y yo me las leo todas y me encanta. Pero se me había ocurrido poner aquí iniciar el semestre con un formulario donde los estudiantes pues comparten intereses, expectativas, experiencias. Otra propuesta que os diría siempre es que no nos olvidemos de todos los referentes locales, culturales, de género, de raza, en nuestras bibliografías y en nuestros ejemplos de clase. Eso está relacionado con ese sesgo de la identidad del que os hablaba antes. Y permitir, aquí hay una de las consideraciones que a mí me gusta mucho, es ofrecer opciones para que los estudiantes elijan. Pues permitir que los estudiantes puedan elegir pues, casos de estudio, puedan elegir pues incluso referentes a los que investigar, puedan elegir pues, temas en los que profundizar, ¿verdad? A veces damos todo como muy pautado y tendréis que hacer un trabajo y lo tenéis que hacer así, o un estudio, o una investigación, pues permitir que los estudiantes elijan sus casos de estudio, ¿vale? Ofrecer opciones a la elección, ¿no? Que los estudiantes puedan elegir, porque eso es lo que le va a dar esa autonomía. Esta sería la primera pauta, acoger con agrado intereses e identidades. La segunda pauta, que la tenemos ahí situada, ¿verdad? Con esa X, son opciones de diseño para la percepción. Nunca, vuelvo a repetir, nunca es una lista de verificación, sino que son opciones de diseño. Elige la que a ti te interese. Pues publicar los materiales en distintos formatos, siempre el texto accesible, puede ser un audio, puede ser un vídeo, puede ser que incluso haya un lector de texto a voz, de voz a texto, añadir subtítulos y transcripciones en las clases grabadas, incluso anticipar esa transcripción para poder ir preparando, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con la tipografía. Normalmente la investigación nos dice que verdana es la letra que mejor contraste y de tipografía tiene. Evitar siempre que podáis las letras como las que yo he puesto arriba, ¿no? Opciones de diseño, eso es muy difícil de leer y yo lo utilizo por estética y en fragmentos muy pequeños. Y Arial o Verdana serían las mejores, los mejores textos, ¿no? Para todo lo que sea accesible. Y aquí tendría que responder a la pregunta, ¿qué estudiante está quedando fuera desde el inicio? ¿Hay algún estudiante que yo no haya contemplado y que no pueda ni siquiera acceder a la información? Y la tercera pauta relacionada con el acceso, con la accesibilidad, se centra en las opciones de diseño para la interacción. Aquí me tengo que asegurar que todos los estudiantes puedan interactuar con la información. A veces un libro de texto no es interactivo.
Un PDF, depende cómo esté guardado, a veces se guarda como imagen, tampoco es interactivo porque no se puede entonces poner el lector, ¿no? El de texto a voz. O un libro de texto o una ficha con un código QR ya permite más interactividad porque podemos irnos a un vídeo, podemos irnos a un podcast y que se pueda escuchar. Em, Además de la clase presencial, pues igual que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Hay un foro, hay un chat donde podéis preguntar, donde podéis dialogar. Pues imaginaros un Moodle o algún formato donde se pueda preguntar y dialogar. Utilizar herramientas interactivas que permitan otras formas de participar y de interaccionar, ¿verdad? Y diseñar actividades colaborativas con roles diferentes para que todos tengan voz. Lo importante es que todos los estudiantes interactúen con la información y que todos los estudiantes tengan voz, que no nos dejemos ninguna voz sin escuchar. Entonces, estas tres primeras pautas del DUA estaban relacionadas con el acceso, con la accesibilidad. Cuando yo vaya a diseñar, tendré que pensar si lo que yo he diseñado es accesible y si no, hemos visto algunas opciones de accesibilidad. Nos vamos a la segunda línea horizontal, ¿verdad? Donde volvemos a encontrarnos tres pautas. Estas tres pautas están relacionadas con el apoyo, opciones de diseño para el apoyo. En este caso podemos considerar que el apoyo es andamiaje, es ayuda para lograr esa equidad de la que hablábamos al principio en la propia definición de DUA 3.0. Tres pautas, opciones de diseño para mantener el esfuerzo y la persistencia. Opciones de diseño para el lenguaje y los símbolos. Y opciones de diseño para la expresión y la comunicación. El formato va a ser el mismo. Yo voy a ir explicando cada una de las pautas y veremos los ejemplos. Para mantener el esfuerzo y la persistencia, aquí una de las consideraciones que aparece habla precisamente de la importancia de una buena retroalimentación, de un buen feedback. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo es el feedback que le ofrezco a mis estudiantes? ¿Les da información o no les da? ¿Cómo es el lenguaje que yo utilizo en esa retroalimentación? Para un feedback centrado en la tarea es mejor que sean entregas parciales, ¿verdad? Progresivas, con un feedback constructivo y orientado en la mejora. Esta misma pauta nos dice que clarifiquemos los objetivos. ¿Cómo podemos clarificarlos? Podemos utilizar unas rúbricas muy claras que podemos haberlas diseñado de forma conjunta o las puedo haber diseñado yo como docente, pero que sean suficientemente claras para que los estudiantes sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, qué se espera de ellos y cómo lo tienen que lograr. Y bueno, pues relacionado con el tema del feedback, he puesto también, pues, por ejemplo, en alguna plataforma tipo Moodle, pues mensajes de avance, reconocer y celebrar logros intermedios o incluso que los propios estudiantes este feedback se lo hagan entre sí, con estrategias como, por ejemplo, ofrecer siempre algo positivo al estudiante y una propuesta de mejora, ¿no? La técnica se llama te regalo y te pido prestado. O sea, te regalo y te hago un feedback sobre una propuesta de mejora. Y te pido prestado algo que me ha gustado mucho de ti y que yo lo voy a utilizar en mi día a día. Así que
os recuerdo que el DUA 3.0 estas opciones de diseño pueden ser para docentes y pueden ser también para estudiantes. Y que este feedback puede ser que se lo hagan los propios estudiantes entre sí. Otra de las pautas es opciones de diseño para el lenguaje y los símbolos. Y tenemos que muchas veces asumimos y damos por hecho que todas las personas conocen el lenguaje técnico de nuestra materia. Y si no es así, ¿a quién excluyo de la comprensión? Entonces tengo que empezar a incorporar glosarios interactivos con ejemplos claros, visuales, em, poner siempre buenos ejemplos, ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Para esas competencias de las que hablábamos, o incluso cuando haya lecturas académicas complejas, acompañarlas de esquemas visuales, de infografías, de índices que faciliten esa comprensión. Y en tercer lugar, en cuanto a las opciones de diseño para la expresión y la comunicación, esto está más referido pues, normalmente con la forma tradicional, ¿no? Que es expresarnos de forma escrita. Y si solo acepto el formato escrito tradicional, ¿a quién excluyo? Ofrecer alternativas de exámenes escritos, ensayos, presentaciones, podcasts. Si una vez hago el examen escrito, otra vez puedo hacer un podcast o otra vez utilizar plataformas colaborativas para los productos en equipo, que los productos finales del equipo no sean siempre escritos, o incluso, como he puesto aquí, permitir una entrega multimodal en los trabajos. Estas tres pautas que acabamos de ver estaban relacionadas con el apoyo, con la equidad, qué tipo de apoyo y de qué intensidad, ¿no? Se lo ofrecemos a los estudiantes. Y ya las últimas tres pautas que tenemos están relacionadas, son todas las opciones de diseño para las funciones ejecutivas. Opciones de diseño para la capacidad emocional, para construir conocimientos y para el desarrollo de estrategias. En cuanto a la capacidad emocional, esta es una de las que más se nos olvida. Habitualmente nos vamos mucho a la cognición, ¿verdad? Y nos olvidamos de la emoción. Y si solo mido resultados académicos conceptuales, ¿no? De conocimientos, de saberes, sin atender a esas expectativas que yo le había preguntado al empezar el semestre, sin atender a su estado emocional ni a su pertenencia en el aula, ¿qué mensaje estoy transmitiendo sobre lo que significa aprender? Hemos hablado antes de iniciar el curso con una dinámica de expectativas compartidas que podemos ir chequeando, ¿no? O que pueden hacer ellos mismos de forma metacognitiva. Podemos ir incorporando en trabajos largos, a lo mejor de un cuatrimestre, autorreflexión, esa metacognición y que vayan viendo qué me gustaría mejorar o cómo he mejorado, ir viendo sus avances o cómo se puede relacionar esto con mi futuro profesional y ir introduciendo de forma sistemática esta toma de conciencia de los progresos, aprender de los errores, de las dificultades. Otra de las pautas está relacionada con la construcción de conocimientos. Y aquí sería la misma reflexión la que me tendría que hacer. Si solo evalúo la memoria o si solo evalúo la repetición de contenidos, ¿cómo puedo comprobar esa transferencia, ¿no? ¿Cómo sé que mis estudiantes son capaces de construir conocimientos, de transferirlo y de generalizarlo en otros contextos? Puedo utilizar un aprendizaje basado en problemas o en retos con casos reales.
Puedo incorporar actividades de comparación de artículos académicos para analizar distintos enfoques o incluso para ver la trazabilidad, ¿no? o el alineamiento o tener ese pensamiento más crítico. Y puedo promover el uso de mapas conceptuales, diagramas para la síntesis del aprendizaje. Y por último, la última de las pautas, las opciones de diseño para el desarrollo de estrategias aquí es dar a los estudiantes estrategias para que sean capaces de planificarse y autorregularse. Si no lo hago, ¿cómo voy a esperar que sean profesionales autónomos en el futuro? Fijaros que aunque no aparezcan, aparecen, ¿verdad? Aquí estamos hablando de esas competencias para la vida, en este caso para la vida profesional, em, que llamamos habilidades blandas, que estaría relacionado pues, con la empatía, con la escucha activa, con la planificación, con la autorregulación, con el trabajo en equipo. Diseñar un portafolio digital reflexivo que permita a los estudiantes explicar cuál es la estrategia que ha utilizado, si le ha dado resultado, en qué otro contexto podría utilizarla y cómo podría ajustarla en un futuro si no le ha dado resultado. Proponer metas intermedias para aquí que vayan planificando su propio calendario, ¿verdad? Trabajar con agendas, con planificadores, más que em, agenda, ¿no? La diferencia entre agenda y planificador, lo explico. Una agenda, yo me apunto el día que tengo que entregar algo o el día que tengo que ir a tal sitio. En un planificador yo me planifico para que ese día pueda entregar el trabajo. Y siempre es interesante al terminar una clase, al terminar una unidad, ¿verdad? Un tema, trabajar con ticket de salida, ¿no? Preguntas que al terminar la salida de la sesión permitan al estudiante reflexionar sobre lo que ha aprendido. ¿Me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? ¿Qué haría distinto la próxima vez? Y ya para terminar con estas tres líneas horizontales en la cabeza, os enseño un ejemplo del DUA en acción en la universidad. Hemos visto que el DUA 3.0 en la universidad no tiene que ser, no es tampoco una teoría abstracta. Son simplemente decisiones y tendría que subrayar la palabra decisiones que me van a abrir o a cerrar las puertas al aprendizaje, depende cómo las utilice. Y veamos el ejemplo. Vamos a imaginarnos que la asignatura en el máster está relacionada con la metodología de la investigación. En un diseño tradicional, posiblemente yo les preparo un PDF y hiciese un examen escrito. O les diría que me presentasen por escrito un ejemplo de una investigación. El diseño 3.0 sería en el acceso, y os digo que todo esto son opciones, ¿vale? Puedo acompañar ese manual de PDF con una infografía o les puedo hacer una mini píldora explicando los pasos principales para que luego vean ese vídeo tantas veces como necesiten. Tendré que tener en cuenta que se pueda leer bien, que la fuente, el tamaño, la letra, el fondo, el contraste sea accesible y que se pueda leer bien. Para ese trabajo que me tienen que entregar, puedo hacerlo en entregas más parceladas para poder hacer esa retroalimentación eficaz, ¿verdad? Para que me pueda ayudar.
me tengo que garantizar, aunque no lo haya puesto aquí, pues por ejemplo que el vocabulario que yo utilice, que todo el mundo lo conozca y tener incluso un glosario o que los propios estudiantes invitarles a que escriban su propio glosario. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, pues cada estudiante planificará sus metas, reflexionará con el portafolio digital, puede compartir los aprendizajes en el grupo, con el profesorado, puntos suspensivos. Esto simplemente es un pequeño esquema muy resumido de cómo el DUA 3.0, solo el diseño, aunque el contenido sea lo mismo, el diseño cambia. Incluso, aunque no lo haya puesto aquí, las opciones a la expresión no tiene por qué ser una investigación solo escrita, me la pueden presentar de forma oral, de forma escrita, de diferentes formas. Simplemente ya para terminar y a modo de síntesis, lo que diseñamos enseña, pero también lo que no diseño. Diseñar para que nuestras propuestas hablen, tenemos que diseñar para que nuestras propuestas hablen de cuidado, hablen de ética, hablen de diversidad y de justicia. Simplemente os recomiendo que utilicéis el DUA como una brújula para el diseño y que esta mirada, espero que esta mirada horizontal al DUA os ayude a vuestro diseño diario. Y con esto, pues muchísimas gracias y ahora ya pues atendemos a todas las respuestas